Florencia, 1469. Una ciudad de mármol, oro y sangre. Mientras Miguel Ángel esculpía cuerpos que desafiaban al tiempo y Leonardo dibujaba máquinas imposibles, en las sombras del esplendor renacentista se tejían intrigas, traiciones y ambiciones que se escondían tras los muros de palacio. Italia no era un país, era un campo de batalla fragmentado, donde cada ciudad-estado tenía su propia ley, su propia moneda y sus propios enemigos. Florencia, Milán, Venecia, Nápoles, los estados pontificios, todos queriendo el dominio, todos temiendo al otro. Era un tiempo de arte, sí, pero también de conspiraciones, ejecuciones públicas y cambios de poder más frecuentes que las estaciones. Y fue en este fuego cruzado entre belleza y brutalidad, entre genio y guerra, donde nació un hombre que transformaría para siempre la forma en que pensamos el poder. Su nombre, Nicolás Maquiavelo. No fue rey, ni papa, ni general, pero fue más temido que muchos de ellos. Diplomático florentino, exiliado, analista de su tiempo, un hombre que no se dejó engañar por las apariencias ni por las virtudes que todos proclamaban. Un hombre que observó la política, no como debería ser, sino como realmente era. Y de esa observación nació un libro escrito con tinta, pero también con cicatrices, con la lucidez de quien ha visto caer gobiernos, cambiar alianzas y morir a los ingenuos. Un libro que ha sido prohibido, quemado, vilipendiado, acusado de ser un manual del diablo, pero que ha sido leído en secreto por príncipes, dictadores, revolucionarios, presidentes. Un libro que no fue escrito para adornar estanterías, sino para abrir los ojos, para desgarrar el velo de las apariencias, para mostrar que el poder no siempre se gana siendo bueno, sino siendo eficaz. Un libro que no ofrece consuelo, sino lucidez. Un libro que no quiere gustarte, quiere despertarte. El Príncipe. Antes de Maquiavelo, los grandes pensadores hablaban del poder como una rama de la ética. Platón imaginó una república gobernada por sabios filósofos. Aristóteles habló de la virtud como centro del buen gobierno. Incluso la Iglesia enseñaba que la autoridad debía reflejar la voluntad de Dios. Pero Maquiavelo rompió con todo eso. Él no se interesó en cómo deberían comportarse los líderes, sino en cómo realmente se comportan. No buscaba un mundo ideal, sino entender por qué el mundo nunca lo es. Y ahí radica su revolución. Maquiavelo nos invita a mirar la historia con los ojos bien abiertos. Para él, la historia no es un desfile de héroes virtuosos. Es un escenario donde se repiten, una y otra vez, las mismas pasiones humanas. La ambición, el miedo, el deseo, la traición. Quien desee saber lo que ha de venir, considere lo que ha pasado. Escribió en sus discursos. Porque el hombre, dice Maquiavelo, no cambia. Los motivos por los que un ciudadano romano conspiraba contra su cónsul son los mismos por los que hoy se conspira contra un presidente en un palacio moderno. La traición no es nueva, ni la manipulación, ni el uso de la religión, la moral o el patriotismo como fachada para ocultar ansias de poder. Maquiavelo nos dice: los hombres son ingratos, volubles, disimulados, huyen del peligro, buscan su propio beneficio. Y no lo dice como juicio moral. Lo dice como quien describe el fuego, quema, sin importar si te gusta o no. La gran mayoría de personas, asegura, actúan según su interés y solo mantienen la lealtad mientras les conviene. ¿Te ofrecen su apoyo? ¿Su lealtad? ¿Incluso su vida? Tal vez sí, hasta que dejes de ser útil para ellos. Para Maquiavelo, quien quiera gobernar un pueblo debe entender esto: que no gobierna sobre santos, sino sobre humanos. Y que el mayor error de un gobernante es suponer que las personas actuarán siempre con gratitud, con moral o con justicia. Porque cuando ese gobernante caiga, y caerá, no será la virtud la que lo salve, será su capacidad de prever lo peor. En este punto, Maquiavelo introduce un concepto inquietante.
La diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir. Muchos imaginaron repúblicas y principados que jamás han existido. Pero quien quiera aprender a gobernar debe ocuparse de la realidad. Y la realidad, según él, es esta. La política no es un juego de virtudes, sino una lucha por la supervivencia. Un príncipe que intente ser bueno en un mundo malo, dice Maquiavelo, terminará destruido, porque el mundo no premia la bondad. Premia la astucia, la capacidad de anticiparse, de usar el miedo cuando sea necesario, de traicionar si eso salva al pueblo. No se trata de ser cruel por placer, sino de entender que, a veces, ser cruel un instante puede evitar años de sufrimiento. La idea puede escandalizarte. Pero piensa en esto. ¿Cuántas veces la historia ha mostrado que los idealistas fueron devorados por los pragmáticos? ¿Cuántas veces los pueblos han elegido a líderes duros, no porque los amen, sino porque los temen y los respetan? Maquiavelo no niega la virtud, pero advierte: la virtud sin poder es poesía inútil. Y si eso ya te pareció duro, espera a ver lo que dice sobre cómo debe actuar un príncipe cuando conquista un nuevo pueblo. Porque ahí, la clemencia también puede ser un error mortal. Los principios del poder. Cómo se conquista, cómo se conserva. Capítulos 3 al 6. Capítulo 3. De los principados mixtos. Cuando un príncipe llega al poder en una tierra que antes pertenecía a otro, no basta con conquistarla. Hay que conservarla. Y eso, dice Maquiavelo, es mucho más difícil, especialmente cuando ese nuevo territorio ya tenía sus costumbres, sus leyes, su historia y su memoria. Los hombres olvidan antes el deceso de un familiar que la pérdida de su libertad. Escribe con frialdad quirúrgica. Un pueblo que alguna vez fue libre, no olvida. Aunque calle su voz, su rabia duerme como pólvora bajo la tierra. Solo espera una chispa. Por eso, el nuevo príncipe debe actuar rápido, con precisión, sin sentimentalismo. ¿Cómo se logra eso? Maquiavelo da una fórmula precisa. Primero, hay que destruir a los antiguos líderes, porque mientras vivan, habrá resistencia. Segundo, hay que residir en el lugar conquistado, para conocer a su gente, escuchar los rumores, controlar a los traidores. Y tercero, el más sutil, hay que manipular las alianzas locales, apoyar a los débiles pero no dejarlos crecer demasiado, perseguir a quienes se parezcan demasiado a ti, porque podrían reemplazarte. Quien propicia que otro se haga poderoso, obra su propia tumba. ¿Te suena? Muchos imperios en la historia han caído por crear a sus propios enemigos. Ejemplo histórico. Napoleón elevó a sus hermanos al trono, y acabaron traicionándolo. Ejemplo moderno. Estados Unidos financió a ciertos grupos en Oriente Medio, y luego se convirtieron en su peor pesadilla. Capítulo 4. ¿Por qué el reino de Darío no se rebeló tras la muerte de Alejandro? Aquí Maquiavelo hace una distinción clave entre dos tipos de poder. Un reino donde el poder está distribuido entre nobles con ambiciones propias, como Francia en su tiempo, y un reino donde todo el poder se concentra en una sola figura, como el antiguo imperio persa. En el primero, es fácil entrar. Hay traidores dispuestos a ayudarte a cambio de promesas, pero es difícil mantenerlo, porque esos mismos nobles te traicionarán después. En cambio, en el segundo, es difícil entrar, pero si logras derrotar al rey y ocupar su lugar, el resto del pueblo, acostumbrado a obedecer a uno solo, te aceptará. Ejemplo, Alejandro Magno, conquistando Persia. El imperio cayó con la muerte de Darío, y nadie lo reclamó de vuelta. Hoy, los regímenes más estables son aquellos donde no hay oposición organizada. Pero si el líder cae, todo se derrumba. Como en Libia, como en Irak, como en Haití. Capítulo 5. ¿Cómo deben gobernarse las ciudades que antes eran libres? Aquí Maquiavelo es brutalmente claro. Un pueblo que ha sido libre nunca se acostumbra del todo a ser súbdito. Puedes someterlo. Puedes reprimirlo. Pero su memoria es un veneno lento.
Las ciudades acostumbradas a vivir libres no se olvidan jamás de su libertad. Entonces, ¿qué recomienda? Hay solo 3 caminos. Destruirla totalmente. Vivir allí como gobernante presente, vigilante. Mantener sus leyes, pero dominarlas desde el control del dinero, los jueces y el miedo. La más segura, dice Maquiavelo, es la primera, la destrucción total. Ejemplo histórico: Roma arrasando Cartago. Ejemplo moderno: el caos tras la invasión de Estados Unidos en Irak, por no haber destruido el aparato del régimen, ni controlar las facciones tribales. Capítulo 6. De los principados adquiridos por virtud propia. Pero no todo es conquista y traición. Maquiavelo también tiene admiración, y la tiene profunda, por aquellos que llegan al poder no por herencia ni fortuna, sino por su propia virtud. Virtud no entendida como moralidad cristiana, sino como capacidad, coraje, visión estratégica. Moisés, Ciro, Teseo, Rómulo, todos ellos se hicieron príncipes por sus propias armas y talento. Y aquí hay algo interesante. Maquiavelo admira al fundador, al que crea orden desde el caos, incluso si para hacerlo tuvo que destruir, traicionar o manipular, porque al final, lo que justifica su poder es el resultado, la estabilidad, la grandeza, la gloria. Maquiavelo no pide líderes perfectos, pide líderes eficaces, capaces de actuar con dureza cuando sea necesario, y con generosidad cuando sirva. Así vemos cómo Maquiavelo va trazando el mapa del poder con bisturí, no con pincel. Conquista, traición, represión, virtud, estrategia. Y todo para responder una sola pregunta: ¿cómo se conquista un pueblo? ¿Y cómo se lo mantiene sin perder la cabeza? Fortuna, crimen y el favor del pueblo. Capítulos 7 al 9. Capítulo 7. De los principados adquiridos por fortuna ajena. Maquiavelo, que nunca fue amigo de las ilusiones, hace una advertencia crucial. Quien llega al poder por la fortuna, depende de la fortuna para conservarlo. En otras palabras, quien asciende por los favores de otro, está condenado a caer cuando ese favor se agote. Y para demostrarlo, pone un ejemplo brillante y trágico. César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, fue elevado al poder por la influencia de su padre. Maquiavelo lo admiró por su capacidad de actuar con decisión, astucia y brutalidad. Pero todo eso no bastó, porque cuando su padre murió, su fortuna se desvaneció. Y con ella, su poder. Hizo todo lo que un hombre prudente debía hacer, excepto prever que el Papa también podía morir. Maquiavelo aprendió una lección de él: que el príncipe debe construir su poder como si la fortuna lo odiara. Prepararse para la caída. Anticiparse al giro del destino. No confiar en el azar, ni en promesas, ni en favores. Aquí, la fortuna es comparada con un río furioso. Cuando está sereno, se le pueden construir diques. Pero si lo ignoras, un día lo arrasa todo. Capítulo 8. De los que llegan al poder por medio del crimen. Este es quizás el capítulo más inquietante, y el que más escandalizó a los moralistas de su tiempo. Maquiavelo describe a hombres que llegaron al poder por medio de asesinatos, traiciones, masacres, y no los condena, no porque los admire moralmente, sino porque analiza su eficacia. Si se va a usar la crueldad, debe hacerse de golpe, en un solo acto, y luego ofrecer beneficios gradualmente. Ejemplo: Agástocles de Siracusa llamó a un consejo, y en cuanto todos los nobles estuvieron reunidos, mandó asesinarlos a todos. Luego, tomó el poder. Sin más oposición, crueldad brutal, pero puntual, y, como dice Maquiavelo, más soportable que un largo goteo de violencia dispersa. Aquí nace una paradoja maquiavélica, que una crueldad bien aplicada puede ser más benévola que una indulgencia mal gestionada. Porque el príncipe que perdona demasiado, el que evita castigar a tiempo, permite que se acumulen enemigos. Y al final, el caos es mayor.
Pensemos en los líderes modernos que no actuaron con decisión ante la corrupción, ante golpes de Estado, ante mafias enquistadas en el poder, y terminaron derrocados, exiliados o muertos. La historia no premia al más compasivo, premia al más lúcido. Capítulo 9. Del Principado Civil y el favor del pueblo. En contraste con el crimen, Maquiavelo también entiende otro tipo de poder, el que se obtiene con el apoyo del pueblo. Y aquí es tajante. Quien asciende con el favor del pueblo, gobierna más seguro que quien lo hace con el favor de los grandes. ¿Por qué? Porque los nobles son ambiciosos, conspiradores, envidiosos. Siempre querrán tu puesto, pero el pueblo solo quiere no ser oprimido. Si le das eso, si no lo arruinas con impuestos ni violencia innecesaria, te apoyará. Cuando los hombres reciben bien de quien solo esperaban mal, se apegan más que nunca. Sin embargo, advierte algo importante. El favor del pueblo se gana con hechos, no con discursos. No basta con prometer justicia, hay que ejercerla. No basta con ser clemente, hay que ser firme. Y si un líder pierde el apoyo del pueblo, ni los ejércitos, ni las alianzas, ni la religión lo salvarán. Maquiavelo nos pone frente al espejo. ¿Qué vale más? ¿La virtud, la astucia o la fuerza? En este tramo, su respuesta es clara. El poder no se regala, se conquista, se protege y, si es necesario, se defiende con sangre. El arte de la guerra y la preparación en tiempos de paz. Capítulos 10 al 14. Capítulo 10. ¿Cómo medir las fuerzas de un principado? Una ciudad amurallada no garantiza la estabilidad. Maquiavelo lo sabe. Por eso, en este capítulo se pregunta: ¿qué es lo que realmente protege a un príncipe? ¿Las armas? ¿Las murallas? ¿El oro? La verdadera fortaleza, dice, es el apoyo del pueblo. Y una administración que sepa anticipar las amenazas. Un príncipe que tiene fortificado su pueblo y no es aborrecido por él, difícilmente podrá ser atacado. En tiempos de guerra, lo importante es controlar el miedo, hacer creer al pueblo que el enemigo es brutal, pero también que la victoria es posible. El equilibrio entre la desesperación y la esperanza. El punto exacto donde se forja la resistencia. Capítulo 11. De los principados eclesiásticos. Maquiavelo menciona que los principados eclesiásticos son únicos. ¿Por qué? Porque no necesitan ser defendidos por armas ni virtud, sino por la religión, la tradición y el miedo a lo divino. El Papa no necesita ejército. El Papa es ejército, poder y mito en uno solo. Pero Maquiavelo no los admira. Los tolera, porque sabe que su autoridad se apoya más en la fe que en la razón. Y eso, aunque eficaz, es terreno inestable. Capítulos 12 y 13. Sobre los ejércitos, mercenarios, auxiliares y propios. Aquí Maquiavelo no se guarda nada. Aborrece a los mercenarios, los llama infieles, cobardes, interesados. Los soldados que luchan por salario, luchan por dinero, no por gloria ni por patria. Cuando llegue la batalla, huirán y te dejarán solo. También desconfía de los ejércitos auxiliares, tropas prestadas por otros reyes. Las armas ajenas son peligrosas y poco fiables. Si pierdes con ellas, estás perdido. Si ganas, quedas en deuda con quien te las dio. Ejemplo histórico: Luis XII de Francia, que usó tropas ajenas en Italia y acabó traicionado. Ejemplo moderno: países que dependen del armamento o los soldados de potencias extranjeras, y pierden su autonomía. Por eso Maquiavelo repite una lección que vale más que 1000 tratados. Un príncipe sabio debe contar con sus propias fuerzas, con hombres que tengan algo que perder, que luchen no por oro, sino por su casa, su familia, su tierra. Porque un pueblo que lucha por lo suyo, lucha hasta el final. Capítulo 14. De las obligaciones del príncipe en lo relativo a la milicia. Este capítulo es quizás uno de los más subestimados, y uno de los más profundos.
Aquí Maquiavelo nos dice algo esencial. El príncipe no solo debe prepararse para la guerra, debe vivir pensando en la guerra, incluso en tiempos de paz. Porque la paz, dice, es el momento más peligroso. Es cuando el enemigo se reorganiza. Es cuando el pueblo se relaja. Y cuando el príncipe, si baja la guardia, firma su sentencia. Maquiavelo recomienda algo casi estoico: que el príncipe salga a cazar, que camine su territorio, que conozca cada bosque, cada colina, cada ruta, porque solo quien conoce su tierra puede defenderla. Y también debe estudiar historia, analizar batallas, errores, victorias, comprender por qué cayó Roma y por qué resistió Esparta. Aquí Maquiavelo roza a Sun Tzu y anticipa la filosofía de Clausewitz, porque entender el arte de la guerra para él es entender el arte de la política desnuda. Así como un herrero no forja espadas el día de la batalla, un príncipe no debe empezar a prepararse cuando el enemigo ya está en las puertas. Para Maquiavelo, la guerra no es un evento, es un estado mental. Y si un líder no vive en alerta, si no entrena, si no observa, si no estudia, otro más joven, más astuto, más despiadado, tomará su lugar, y lo hará sin piedad. Moral fingida, el arte del engaño y la dualidad del poder. Capítulos 15 al 18. Capítulo 15. ¿Por qué los príncipes merecen alabanza o censura? Aquí, Maquiavelo lanza su golpe más duro contra la moral tradicional. No contra la ética en sí, sino contra su uso ingenuo en la política. El hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará arruinado entre la gran cantidad de hombres que no lo son. Para él, el problema de muchos pensadores es que han imaginado gobiernos que jamás existieron. Han confundido el deber con la realidad. Han querido gobernar como santos, en un mundo lleno de lobos. Maquiavelo no está en contra de la virtud, pero redefine qué significa ser virtuoso en la política. No es castidad, no es bondad, no es generosidad. Es saber adaptarse, saber cuándo actuar con dureza, saber cuándo romper la promesa hecha ayer, si hoy ya no conviene. Capítulo 16. De la liberalidad y la miseria. Maquiavelo dice: ser demasiado generoso arruina a un príncipe. ¿Por qué? Porque quien gasta sin medida para ganarse el amor del pueblo, pronto tendrá que subir los impuestos. Y cuando eso ocurra, el pueblo lo odiará. Es mejor ser tildado de avaro que ser odiado por arruinar a los súbditos. La generosidad, si es continua, desgasta el poder. La avaricia moderada lo protege. ¿No pasa eso con los gobiernos que prometen todo y luego colapsan al no poder sostenerlo? Capítulo 17. Sobre la clemencia y el temor. ¿Mejor ser amado o temido? Y llega la gran pregunta: ¿es mejor ser amado o temido? Maquiavelo responde sin vacilar: lo ideal sería ambas cosas. Pero como es difícil reunirlas, es más seguro ser temido. El amor es frágil. Depende del momento. El pueblo ama mientras todo está bien. Pero el miedo al castigo es constante. Actúa incluso cuando no estás presente. Maquiavelo no promueve la crueldad gratuita. De hecho, advierte contra el odio. El príncipe debe evitar ser odiado. Para eso, no debe tocar la propiedad ni las mujeres de sus súbditos. El castigo debe ser puntual. La clemencia, medida. El equilibrio, calculado. Capítulo 18. ¿Cómo deben mantener la palabra los príncipes? En este capítulo, Maquiavelo presenta al príncipe como actor. No se trata de ser justo, sino de parecerlo. Todos ven lo que aparentas. Pocos comprenden lo que eres. Por eso, el príncipe debe ser un zorro para detectar las trampas y un león para espantar a los lobos. Debe saber romper su palabra, cuando esa palabra ya no conviene al Estado. Y aquí lanza una frase que aún hoy escandaliza: no es necesario tener todas las virtudes, sino parecer que se las tiene. Religión, humanidad,
justicia, integridad. Todas esas máscaras deben estar listas, no para vivir según ellas, sino para proteger el poder. ¿Y cuántos líderes, incluso hoy, practican este consejo al pie de la letra? Se visten de democracia, pero gobiernan con puño de hierro. Hablan de justicia, pero oprimen a quien les incomoda. Predican paz, pero siembran guerra. Maquiavelo no los inventó. Solo los describió tal como son. En este tramo, Maquiavelo nos enfrenta a una verdad brutal, que en política, las apariencias valen más que las intenciones, y que la moral, sin poder, no sirve de nada. Pero esto no es cinismo barato, es diagnóstico quirúrgico. Porque quien no entienda esta lógica, quien se aferre a su pureza en un mundo corrupto, acabará reemplazado por otro más astuto y más despiadado. El arte de conservar el poder, desprecio, reputación y espectáculo político. Capítulos 19 al 21. Capítulo 19. ¿Cómo evitar el desprecio y el odio? Si algo teme Maquiavelo más que la derrota militar, es esto, el desprecio. Porque cuando un príncipe es despreciado, cuando su autoridad ya no impone respeto, cuando su figura ya no inspira ni temor ni admiración, está acabado. El príncipe debe evitar ante todo el desprecio y el aborrecimiento. ¿Y cuándo es despreciado? Cuando es débil, indeciso, inseguro, inconstante. El pueblo no odia tanto al tirano, como al gobernante que no parece saber lo que hace. El otro gran enemigo, el aborrecimiento. Esto ocurre cuando el príncipe actúa con crueldad gratuita, cuando se entromete en la propiedad o en la familia de los gobernados. El príncipe debe evitar tocar los bienes y las mujeres de sus súbditos. Y si debe hacer algo impopular, Maquiavelo recomienda delegarlo. Un consejo maquiavélico clásico. Haz que otro cargue con la culpa, y tú, quédate con los beneficios. Es el arte de gobernar desde la distancia simbólica, conservar la imagen, mientras otros ejecutan el castigo. Capítulo 20. Fortalezas y otras medidas habituales de los príncipes. ¿Debemos confiar en fortalezas físicas? ¿En ejércitos? ¿En armaduras? Maquiavelo responde: no necesariamente, porque hay fortalezas más poderosas. La lealtad del pueblo, el miedo al castigo, y la sensación de que el príncipe es necesario. La verdadera fortaleza de un gobernante es no ser odiado. Los castillos pueden caer, los muros se abren, pero un pueblo convencido de que su líder es su único escudo, peleará por él. El príncipe entonces debe construir otra clase de defensa, una psicológica. No solo debe evitar enemigos, debe evitar que sus enemigos parezcan más fuertes. Debe hacer creer que cualquier otra opción sería peor que él. Capítulo 21. ¿Cómo comportarse para ganar buena fama? Y llegamos a uno de los consejos más fascinantes de Maquiavelo: la política como espectáculo. No basta con gobernar. Hay que asombrar, hay que brillar. Hay que hacer que el pueblo hable de lo extraordinario. El príncipe debe realizar grandes empresas, decisiones firmes y acciones simbólicas que lo destaquen sobre todos. Aquí Maquiavelo anticipa la lógica del marketing político, siglos antes de que existiera. Ejemplos: Alejandro Magno cortando el nudo gordiano, Julio César cruzando el Rubicón, Napoleón coronándose a sí mismo. Estas acciones no solo fueron estratégicas, fueron escénicas. Y eso fue lo que las hizo eternas. El príncipe debe intervenir en conflictos extranjeros de forma calculada, nunca permanecer neutral. El que es neutral se gana el odio de quien pierde y el desprecio de quien gana. Debe usar la religión como arma simbólica, no necesariamente por fe, sino por utilidad. Apoya a la iglesia y expulsa a sus enemigos. Con eso, ganas el respaldo del pueblo creyente y refuerzas tu legitimidad. No vemos aún hoy a líderes que hacen de la religión, de la patria, del enemigo común, un espectáculo continuo. No para sanar, sino para consolidarse.
El poder no se sostiene solo con leyes o espadas. Se sostiene con símbolos, con gestos que conmueven, con relatos que el pueblo repite. Maquiavelo lo sabía. El príncipe que domina la percepción, domina la realidad. Porque quien controla los relatos, controla la historia. Consejo, fortuna y virtud. La última batalla por el poder. Capítulos 22 al 25. Capítulo 22. De los secretarios de los príncipes. Maquiavelo lo advierte. Un príncipe es tan sabio como sus consejeros, pero debe elegirlos bien. Y aún más importante, debe dominarlos. Un secretario hábil pero ambicioso es más peligroso que un enemigo externo. El príncipe debe rodearse de personas que piensen en el bien del Estado, no en su propio ascenso, y debe saber cuándo escucharlos y cuándo ignorarlos. Capítulo 23. Cómo evitar a los aduladores. La adulación es el veneno más dulce del poder, y también el más letal. Los hombres son siempre malos, a menos que los obligues a ser buenos. Y muchos, frente al príncipe, no dirán la verdad. Dirán lo que quieren que él escuche. Maquiavelo dice, no permitas aduladores, pero también reconoce que es imposible evitarlos por completo. Por eso, lo sabio es dar libertad a unos pocos para decir la verdad, y saber distinguir al cortesano del sabio. Ejemplo moderno: líderes rodeados de asesores que nunca contradicen. Gobiernos encerrados en cámaras de eco. Empresas que fracasan porque el jefe solo escucha elogios. Capítulo 24. ¿Por qué algunos príncipes perdieron sus estados? ¿Por qué cae un príncipe? Maquiavelo responde con frialdad. Porque no supieron adaptarse. Porque confiaron en la fortuna. Porque descuidaron el arte de gobernar. Muchos pierden el poder por arrogancia. Por pensar que lo ganado no puede perderse. Por confiar en los muros, en las promesas, en la estabilidad. Y olvidan que el poder no es un trono. Es una cuerda tensa. Y quien no la mantiene firme, cae. Capítulo 25. Sobre la fortuna y cómo resistirla. Aquí, Maquiavelo cierra su libro con una frase inolvidable. La fortuna es como un río furioso. Cuando se desborda, arrasa todo a su paso. Pero si se la anticipa, si se construyen diques, puede ser contenida. Y lanza su tesis final. La fortuna gobierna la mitad de nuestras acciones, pero la otra mitad depende de nuestra virtud. Pero no se refiere a la virtud cristiana, sino a la virtud. La fuerza interior, la decisión, la audacia, la capacidad de actuar en el momento justo, aunque todo parezca en contra. Cuando la fortuna cambia, el hombre debe cambiar con ella, porque el mundo no es justo, ni estable, ni predecible. Pero el hombre que sabe adaptarse, el que actúa con firmeza, el que no teme a la tormenta, puede resistir incluso al destino. Maquiavelo escribió, el príncipe hace más de 500 años, y aún hoy, sus palabras cortan como cuchillas, no porque nos digan cómo debería ser el mundo, sino porque nos recuerdan cómo es. La política es traición, la moral es apariencia, el poder, un juego salvaje, donde no gana el más bueno, sino el más despierto. Pero este libro no es un llamado al cinismo, es un llamado a abrir los ojos, porque si no entiendes cómo funciona el poder, otros lo usarán contra ti, y lo harán con una sonrisa, con una bandera, con una oración en la boca, y una daga en la mano. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Nicolás Maquiavelo. Ahora que lo sabes, ¿quieres seguir gobernado por apariencias? ¿O prefieres comprender lo que se esconde detrás del trono?